Introducción a las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas de las soluciones son propiedades que dependen de la concentración de iones o moléculas del soluto, pero no de la identidad del soluto. Aunque esta es la definición clásica, la verdad es que la identidad del soluto muchas veces influye en la cantidad de iones liberados en una solución. Por ejemplo, el cloruro de sodio como sólido iónico liberará un ion sodio y un ion cloruro, siendo la suma de iones liberados 2. Pero, si cambiamos de soluto a dicloruro de calcio, en este caso tenemos la liberación de un ion calcio y 2 iones cloruro, por lo que en lugar de liberarse 2 iones, se liberarán 3 por cada molécula del sólido iónico. Por lo anterior hay que destacar que, aunque se nos diga que la identidad química de la sustancia es un aspecto secundario en las propiedades coligativas, cuando creamos modelos matemáticos veremos que sí es importante. Soluciones ideales. Las propiedades coligativas que veremos en esta y siguientes lecciones están enfocadas en lo que se denomina una solución ideal. Las soluciones ideales se definen en base a conceptos complejos de termodinámica. Sin embargo, en un sentido práctico, una solución ideal exhibe propiedades semejantes a las del solvente puro, y por ende en la práctica, las soluciones reales se asemejan a las soluciones ideales cuando la concentración del soluto es baja, y entre menor sea la concentración del soluto, más ideal se comportará la solución. Una vez que la disolución se comporta idealmente, exhibe una serie de propiedades como seguir la ley de Henry o la ley de Raoult. Es evidente que los químicos modernos han encontrado maneras de describir matemáticamente a las soluciones cuando éstas no son ideales, pero eso involucra un sistema matemático más complejo y que escapa de los propósitos de este curso introductorio. Así, por ejemplo, de las dos disoluciones en la imagen, la que más se acerca al comportamiento de una solución ideal es la de la derecha, debido a que es la solución más diluida, en la cual hay una menor cantidad de partículas del soluto en términos de las partículas del solvente. El factor de Van Hoff. Aun cuando asumimos que una solución es ideal, aún nos queda el problema de la ionización y el número de partículas. Recuerde que aquí nos importa un comino la identidad de los iones, solo el hecho de que una partícula llamada soluto se multiplica en otras partículas llamadas iones al disociarse. También debemos tener en cuenta que debido a que algunos iones tienen cargas opuestas, pueden intentar reasociarse al azar, y ese efecto de reacción reversa disminuye la cantidad real de partículas disueltas. En general, los iones tenderán a reasociarse cuando mayor sea la concentración de ellos en la solución. El factor de Van Hoff es un camino o un término matemático que funciona como una constante de proporcionalidad o corrector, que ayuda a precisamente corregir los efectos de la ionización y la reversibilidad parcial de los solutos iónicos en una propiedad coligativa. Sin embargo, como en todo, debemos tener en cuenta que existen dos factores de Van Hoff: el ideal, que es el que usamos para resolver ejercicios de lápiz y papel ideales, el cual definiremos como igual a la suma del número de iones liberados, y el real, que debemos medir experimentalmente comparando un valor ideal o esperado empleado en alguna propiedad coligativa. Para el factor de Van Hoff ideal, tenga en cuenta adicionalmente las siguientes reglas. Para un soluto no electrolítico, el factor de Van Hoff es igual a 1, y de hecho se comportará así aún en el factor de Van Hoff real. Sin embargo, para el factor de Van Hoff de los que sí son electrolitos, vamos a tomar como igual a la suma de los números o coeficientes estequiométricos de los iones generados. Pero evidentemente eso solo funciona para el factor de Van Hoff ideal. Adicionalmente, en ocasiones se debe tener en cuenta el efecto del equilibrio químico, en el cual la cantidad de iones liberados es mucho menor de la que se esperaría. La buena noticia es que la mayoría de los ejercicios de lápiz y papel emplean en sus ejemplos soluciones no electrolíticas, lo que evita tener en cuenta todas las desviaciones generadas por la ionización y el equilibrio químico.
En la práctica, el factor de Van Hoff se ve afectado por dos variables, la concentración del soluto y la identidad del soluto, como se aprecia en la siguiente tabla. En ella tenemos varios solutos, la sacarosa, que es un soluto no iónico, y 3 sales. A cada una de las sustancias se le sacó el factor de Van Hoff ideal, calculado como la suma de los números estequiométricos de los iones generados, en una disociación total, y para la sacarosa un valor de 1. Y experimentalmente se midió el factor de Van Hoff real a 3 concentraciones diferentes, de izquierda a derecha 0,1, 0,01 y 0,001. Eso quiere decir que entre más a la derecha sea la columna, la solución deberá ser más ideal porque la concentración del soluto va disminuyendo. Se puede ver claramente que el soluto no iónico se comporta idealmente sin importar la concentración que tomemos, pero para las demás sales hay desviaciones. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, que a mayor concentración tenemos un valor de 1,87 y a menor concentración un valor de 1,97, siendo su valor teórico 2, lo cual implica que a menor concentración el factor de Van Hoff real se asemeja al factor de Van Hoff ideal, lo cual concuerda con la discusión que tuvimos sobre las soluciones ideales. La solución se comporta idealmente a medida que la concentración del soluto va disminuyendo. Propiedades coligativas clásicas. Hay que destacar que en esta lección solo las mencionaré de paso, pues las discutiremos a fondo en lecciones posteriores. Las propiedades coligativas clásicas son la disminución en la presión de vapor de la solución, que se describe a través de la ley de Raoult, la elevación en el punto de ebullición, la disminución del punto de fusión y la generación de presión osmótica. Adicionalmente, en esta lección analizaremos una propiedad física no coligativa, porque esa es otra de las características de las propiedades coligativas, son propiedades físicas. Esta propiedad no coligativa que discutiré sigue algunas de las características de las propiedades coligativas, pero me ayudará a ver qué es lo que hace que una propiedad física sea coligativa y no coligativa. Y esa propiedad es la conductividad eléctrica, propiedad que ya hemos discutido en lecciones anteriores y que adicionalmente ha aparecido discutida en evaluaciones de estado ICFES colombianas. De hecho, esta figura de acá la tomé de una de las evaluaciones. Entonces, ¿dónde hemos discutido la conductividad eléctrica anteriormente? Pues cuando discutimos la propiedad de la ionización. Los solutos no iónicos no poseen conductividad, no completan un circuito eléctrico. Los solutos iónicos permiten la conducción eléctrica para completar un circuito y encender la bombilla. Y los solutos iónicos que entran en equilibrio químico poseen una conductividad menor. Estos tres experimentos se conducen a una misma y constante concentración de los tres solutos. La idea ahora es tomar un solo soluto iónico y comparar su conductividad a diferentes concentraciones, con lo que se obtiene una gráfica como la de la derecha, la cual podemos dividir en dos regiones: la región izquierda o ideal y la región derecha o no ideal. Decimos que la izquierda es ideal debido a que esperamos idealmente que entre mayor cantidad de iones estén presentes en la solución, más fácil sea que la conductividad eléctrica se dé, y entre menos iones se encuentren disueltos, sea más difícil para un electrón fluir de ion en ion. Sin embargo, al aumentar la concentración más allá de cierto punto crítico, empezamos a tener lo inverso, que a mayor cantidad de iones disminuye la conductividad. ¿Pero por qué puede ocurrir esto? Y la razón vuelve a ser el factor de Van Hoff, que a mayor concentración de iones, la probabilidad de que los iones se reasocien en su molécula aumenta, y la molécula como tal es neutra e impide el flujo de electrones, y eso disminuye la conductividad eléctrica. Esto genera que la conductividad tenga una gráfica en forma de montaña. Aunque la conductividad se asemeja a las propiedades coligativas en el sentido de que a menor concentración el comportamiento de la propiedad se hace ideal,
No se la considera coligativa debido a que hay solutos cuya identidad anula completamente la presencia de la propiedad. Un soluto no iónico posee propiedades coligativas pero no conductividad. O dicho de otro modo, para ser coligativa una propiedad física, esta, además de verse afectada por la concentración, ser descrita fácilmente a bajas concentraciones, debe ser exhibida por cualquier tipo de soluto, sin importar que éste sea iónico o no iónico. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.